tal? Esto es Economía y Sociedad. Yo soy Hilario Barcelata Chávez y me da mucho gusto saludarle. Hoy tenemos un tema muy interesante, controversial, diría yo, en la economía veracruzana, el comportamiento de la industria de la construcción. Y para platicar acerca de este tema, hemos invitado al licenciado Rafael Núñez, presidente de la ACEVAC, Asociación de Constructores del Estado de Veracruz, Asociación Civil. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. A la orden. Muchas gracias. Queremos aprovechar tu conocimiento, tu experiencia en esta rama de la industria para platicar contigo acerca de cómo ha sido el desempeño en este sector productivo que sin duda alguna pues ha estado en medio de una fuerte crisis en los últimos años. Seguramente tú nos podrás dar los detalles de este asunto que además tienen un impacto muy importante en el resto de la economía veracruzana. ¿Cuál podría ser, para iniciar el panorama general que tú como representante de los constructores del Estado percibes en materia de construcción? Bueno, es un tema difícil ya de tratar porque lo hemos venido diciendo desde el año pasado que iba a ser muy difícil y que el 2016 iba a ser peor. Obviamente nosotros estamos en una situación crítica porque hemos comentado en varias ocasiones que el tema de la construcción es un tema prácticamente a punto de colapsar. Tenemos conocimiento de muchos compañeros empresarios que han preferido bajar las cortinas, cerrar, porque ya no encuentran la manera incluso de sostener su nómina. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ahora el panorama es muy difícil, no hay obra, la obra pública ha venido a menos, ¿sí? Los pagos, pues ni se diga, todo el mundo sabe que es un calvario ahora poder recuperar tu patrimonio que invertiste en alguna obra de tipo social para los veracruzanos, y eso viene a consolidarse en una economía muy precaria, difícil para nosotros los constructores. Eso sin contar el alza del dólar con el peso, ¿verdad? Que nos viene a pegar a todos los materiales, a los insumos, que nosotros estábamos acostumbrados a comprarlos entre 13 y 13.50 el dólar, ahora lo podemos encontrar a 18.50 y en ese mismo porcentaje nos repercute a nosotros en cemento, en acero, en cobre, en todo lo que nosotros necesitamos para la construcción, que la gran mayoría se mueve el precio conforme se mueve el dólar. Claro. Dentro de los factores que influyen para esta situación negativa dentro del Estado de Veracruz, ya tú nos mencionas la contracción del gasto público para obra, y esto que ha tenido una repercusión y que incluso se discute día a día a nivel incluso nacional, que es el asunto del endeudamiento, ¿no? Las empresas constructoras construyeron obra para el gobierno del Estado, no les ha sido liquidada, y esto ha traído una situación muy adversa, como ya nos lo dices. ¿Cómo se va creando una situación de esta naturaleza al grado de poner en riesgo la sobrevivencia de un conjunto amplio de empresas? ¿Desde cuándo empieza y cómo es que se va operando esta situación adversa? Bueno, déjame te recuerdo que en los últimos 2 años del gobernador Herrera, sí es cuando empieza a sufrir esto la construcción. En los últimos 2 años ya no tuvimos programa operativo anual, que significa la inversión pública para la obra, y solamente nos manteníamos con lo que es Fonden, debido a los efectos meteorológicos que le pegaban desgraciadamente al Estado, que era lamentable ver cómo nos impactaban y veíamos los destrozos que se hacían en caminos, en carreteras, en escuelas, en puentes, en todo lo que es infraestructura. Entonces, ¿cómo Fonden vino a suplir prácticamente lo que es la inversión en obra pública del Estado? Pues nosotros los constructores veníamos sobreviviendo, pero al llegar 2012, 2013, empezamos a agradecerle a la naturaleza que ya no nos impacte en el territorio veracruzano, pero también vemos que esa inversión de Fonden disminuye prácticamente a cero, y obviamente los constructores tenemos ya menos posibilidades de trabajo. Sí, esto añádele también de que las dependencias o delegaciones federales que están establecidas en Veracruz, como es SCT, SEDATO, CONAGUA, CEDESOL, CDI, a lo mejor me falta por ahí alguna otra, pues ya traen compromisos desde el centro, supuestamente instrucciones del secretario o de sus jefes
en la Ciudad de México, de que las obras se les den a las empresas que vienen de fuera del estado. ¿Qué quiere decir con esto? Que obviamente estas empresas vienen y se llevan la riqueza de Veracruz y obviamente ni siquiera generan los empleos aquí en Veracruz porque ellos traen su propio personal y muchas veces traen hasta su propio equipo. Claro. Y no pagan los impuestos locales, como es el 3% a la nómina, porque lo pagan en sus lugares de origen. Claro. Y eso viene a deteriorarnos a nosotros en cuanto al trabajo. Sí, claro. Hay la percepción en la sociedad veracruzana de que en los últimos años efectivamente no hay una obra significativa, hablando de obra pública, no hay obras significativas, ¿no? La gente se pregunta, bueno, a ver qué carretera nueva, qué puentes, qué obra en general, hospitales, etcétera, pudieran representar de alguna manera un esfuerzo del gobierno del estado por destinar recursos para la construcción. Es así, efectivamente, no ha habido obra, hay una contracción en ese sentido en materia de construcción de obra pública necesaria para la atención de las demandas sociales, porque si así es, entonces no solo es el deterioro de la industria de la construcción, sino también la falta de atención a otros aspectos importantes como puede ser la salud o la educación, ¿no? Sí, definitivamente, en parte tienes razón. No ha habido obras magnas, como le llamamos nosotros, de que puedan decir también de relumbrón, que signifique la trascendencia del gobierno para los siguientes años. Digan, esta obra se hizo en el sexenio de Juan o de Pedro, ¿no? Las únicas obras que se hicieron, que obviamente, y te lo digo de frente, todavía se deben, sí, son el distribuidor de la boticaria en Veracruz, que fue para los efectos de los Juegos Centroamericanos. Sí, las obras deportivas que se realizaron aquí en Jalapa, parece ser que en Córdoba, Orizaba, sí, y en algunas otras ciudades. Esas obras sí se hicieron, pero parece ser que todavía se deben, o al menos algunos compañeros de nosotros todavía les adeudan de algunos servicios que les prestaron. Obras grandes, como diríamos el Hospital Pediátrico en Veracruz, que iba a ser un ícono para la salud infantil en todo el estado y la región sur-sureste de la República, pues ahí está, no se ha terminado por falta de pago también, y supuestamente ya el avituallamiento se había comprado y se está echando a perder. No con esto nosotros queremos deteriorar más la imagen de este gobierno, pero si tú recorres el estado vas a encontrar que hospitales obviamente sin terminar, hospitales obviamente sin avituallar, y escuelas que se hayan hecho obviamente también están pendientes con esa parte de la educación, porque únicamente nos hemos dedicado a dar conservación y mantenimiento y hacer pequeñas aulas en las escuelas, con los programas que son federales también, que se llama Escuela Digna, Escuela de Excelencia, y hoy que el presidente Peña Nieto le ha llamado Escuelas al 100, que yo insisto que son bonos de la educación, porque se le tiene que invertir recurso a 20 años, parece ser, con Banobras, y Banobras es la que baja el recurso. Obviamente estamos invirtiendo lo de 20 años o 18 años, se van a invertir en 3. Va a ser la inversión más grande en la rehabilitación de los espacios educativos en un sexenio, pero obviamente dejando endrogado a los próximos 3 presidentes. Sí, el asunto tiene que ver también pues con el hecho de cómo ya están las cosas, ¿no? Pensaba yo en algún momento que las empresas constructoras han estado financiando al gobierno del estado, por cuanto que han hecho obra, pero se les ha quedado la deuda ahí, e incluso atrasada, porque de alguna manera pues no hay ese cumplimiento de ese compromiso financiero. ¿Cuántas empresas están involucradas en una situación de esta naturaleza? Más o menos, ¿cuál es el monto de los recursos adeudados que están paralizando a la industria? Yo creo que, sin temor a equivocarme, el número de empresas te lo puedo decir que todas. No creo que haya alguien que nos le deba el Estado de las obras que se iniciaron y se terminaron y se entregaron, y que obviamente muchos hasta se inauguraron y ya están en uso, ¿no? Precisamente hace unos días sale en un medio de la deuda bancaria de Veracruz, que habla de 45,000 millones de pesos, ¿no? Pero bueno, esa es la deuda consolidada en bancos.
que prácticamente a nosotros como constructores no nos interesa como veracruzanos, pero no como constructores, nos interesa la deuda con nosotros. Claro. La deuda con nosotros es la que está reflejada, supuestamente, dicen ellos, en pantalla de la Secretaría de Finanzas, pero esa es la mínima. La deuda fuerte todavía está en las unidades administrativas de las dependencias ejecutorias de obra, porque la Secretaría de Finanzas no les da luz verde para subirla a la pantalla y le den la dichosa CL, que es cuenta por liquidar, o la OC, que es orden de compra. Okay. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esa deuda se encuentra en el limbo, ¿sí? Y uno va y le dice a la Secretaría de Finanzas, oye, necesito que me pagues esto. Te remiten a tu secretaría, a tu dirección, decir, oye, no la han subido ellos, no la han traído, no han tramitado tu factura. Y vas tú a la dependencia y te dicen, no, es que lo que pasa es que Finanzas no nos permite subirla. Bueno, eso es por un lado. La otra es la obra no contratada, que por cuestiones meramente sociales te dice a ti el funcionario en turno, oye, ayúdanos en tal obra con tal comunidad porque pararon la carretera o pararon la caseta del puente. Y uno de buena voluntad uno empieza la obra y a veces hasta la termina, y hoy en día no tienen contrato. Pero algo que nos preocupa más todavía son los dichosos refrendos que no se tramitaron, ¿sí? Y la Secretaría de Finanzas dice que es la dependencia ejecutora, y los ejecutores dicen que es la Secretaría de Finanzas. Te traen ahí peloteando en medio, pero es una deuda que el recurso ya está o ya estaba, y se lo gastaron, lo desaparecieron, no sabemos, ¿sí? Pero la cosa es que no llega a la cuenta del constructor con obras ya terminadas. Esos son diferentes tipos de deuda, que eso viene a aumentar, obviamente, lo que ellos puedan decir de que únicamente se debe tanto. Obviamente, la deuda que ellos tienen consolidada con bancos, pues ya saben lo que deben y lo que tienen que pagar. Claro. Pero a nosotros nos van dando abonitos, ¿sí? Paguitos, y regresa la semana que viene, y si te reciben y te atienden, a lo mejor pudiera ser que fueras agraciado, pero normalmente siempre te mandan para la otra semana y la otra para la otra, y así nos han llevado prácticamente ya los 6 años. ¿Podría ser entonces que más adelante surgieran dos cosas? Una, que la deuda conocida con empresas creciera por esta situación que dices del no reconocimiento, y que algunas empresas estén en riesgo de que nunca les paguen por esta falta de contratación que nos platicas, ¿no? Sí, definitivamente, eso está en riesgo pasar. Lo único que nosotros le hemos aconsejado a los socios, al menos en este caso de ACEBAC, o al constructor que se nos ha acercado, bueno, que demanden el reconocimiento de la deuda y luego que demanden el pronto pago para que pueda estar registrada, y en la entrega-recepción con el próximo gobernador, pues se encuentre ya reconocida en la Secretaría de Finanzas, y en un futuro el que sea gobernador pudiera pagárselas a los constructores, ¿sí? Mencionabas el asunto de la contratación de la obra para empresas veracruzanas, ¿no? Es cierto que el gobierno federal invierte de manera muy importante una gran cantidad de recursos para la construcción de obra en el estado de Veracruz, pero señalas el hecho de que, bueno, esa obra no necesariamente beneficia a las empresas veracruzanas y por tanto no genera un impacto económico tanto en la producción como en la generación de empleos. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Cómo cambiar las cosas para que esos recursos, que pueden ser muy superiores a lo que el gobierno del estado invierte en obra, pudieran beneficiar a las empresas veracruzanas? Bueno, esto nosotros lo hemos venido discutiendo, Hilario, tiene como 3 años. Le hemos venido alzando la voz de que los veracruzanos tenemos el derecho de hacer la obra pública que se hace en Veracruz, que genera Veracruz. El trabajo que se genera en Veracruz debe ser para los veracruzanos. Hemos venido alzando la voz, hemos venido señalando incluso, obviamente, falta voluntad política. Lo hemos comentado que si el Ejecutivo en turno, ya el que viene o el que está, tuviera la voluntad política de sentarse con el presidente de la República, y a su vez sentar a sus secretarios de Estado, ¿sí? En el caso de la Secretaría de Comunicaciones, de Conagua, de SEDATU, de Cedesol, de CDI, e indicarles
que el trabajo que se realiza en los estados sea para los estados. En este caso, en Veracruz nosotros hemos pedido cuando menos el 50% de esa inversión total que se hace año con año, que viene siendo un promedio de entre 12,000 y 15,000 millones de pesos entre todas las dependencias, ¿sí? De las delegaciones federales hablo, ¿sí? Pero resulta que apenas los veracruzanos, si hacemos el 5 o el 10%, el grueso de esta obra, de este recurso, se le llevan a las empresas que vienen de fuera del estado. No quiero decir que no tengan derecho a trabajar aquí, pero sí deberíamos de privilegiar primero a los veracruzanos. Pongo un ejemplo claro. Mira, hace unos días, y si me permites te mando los documentos, por favor, hemos estado participando en CDI, ¿sí? Los compañeros se han quedado del primero al quinto lugar y se la dan al sexto. En otras han quedado del primero al cuarto y se la dan al quinto. Y cuando de casualidad a lo mejor el elegido no llega al concurso o no complementa su documentación, te la declaran desierta. Yo no entiendo cuál es la actitud de parte de esta dependencia en cuanto a que tú traes un promedio de 4 millones o 5 millones del primero al quinto lugar, ¿sí? Y no se la da a ninguno de ellos. Pero se la dan al sexto, al séptimo, al que sigue, con un promedio de 8 millones. O sea, están gastando 3,5 millones más o 4 más en esa obra, que pudiera servir para hacer otro tipo de obra y no gastárselo en la misma. O sea, los veracruzanos le decimos aquí, nosotros esta obra te la hacemos con 4 millones. Pero viene alguien y dice, no, yo te la hago en 8. Y se la dan al de 8. Y así pasa en todas las dependencias federales. ¿Sí? ¿Cómo hacerle? Bueno, ahí necesitamos voluntad política de parte del Ejecutivo en turno. Claro. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los veracruzanos nos veamos beneficiados. ¿Cómo? Bueno, ¿por qué? Porque tú le vas a dar empleo a la gente de la localidad donde vas a hacer la obra. No vamos a traer gente de Puebla ni de Tabasco a hacer esta obra. Vamos a emplear a la mano de obra veracruzana que es calificada y capaz para hacer cualquier tipo de obra. El equipo pesado que utilizamos lo vamos a hacer de aquí. Nosotros tenemos ese equipo para hacer las obras, pero desgraciadamente vienen las empresas de fuera del estado y traen equipo del lugar de origen. Y estos impuestos locales del que hablamos, del 3%, lo pagan en su lugar de origen, no lo pagan acá. Y hay una fuga de capitales, una fuga de riqueza y sobre todo, ¿sí? Nuestros trabajadores están sin trabajo porque nos vemos avasallados por las empresas de fuera del estado. Es un tema muy interesante esta última parte que mencionas respecto a ese despilfarro de recursos, que además es a todas luces una violación a la ley, ¿no? No respetar las reglas de competencia y de asignación de las obras vía licitación. Vamos a seguir platicando de esto y otros temas más. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Economía y Sociedad. Estamos de regreso aquí en Economía y Sociedad. Hoy estamos platicando acerca de la problemática de la industria de la construcción en Veracruz y nos acompaña el licenciado Rafael Núñez, presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz, la ACEVAC. Y antes de irnos a la pausa hablábamos acerca de esta manera en la que las obras se asignan en Veracruz, pues de una manera bastante indebida, en el sentido de que se están asignando a las empresas que no están ofreciendo el mejor presupuesto y que evidentemente pues esto a todas luces representa no solo un despilfarro de recursos porque se le asigna a empresas que van a cobrar más por la construcción, sino que además pues evidentemente se está violando la ley cuando se actúa de esa manera. Rafael,
¿Cómo es que esto puede hacerse y cómo es que no pasa nada? Es decir, los funcionarios, en todo caso, que incurren en una conducta de esta naturaleza, pues deberían de ser castigados, ¿no? Es violatorio a la ley. Sí, definitivamente que están violando la Ley de Obra Pública Federal, definitivo, ¿no? Porque nosotros hemos ofertado, o las empresas que han participado, han ofertado el mejor precio y la mejor calidad de la obra. Y obviamente no han sido favorecidos. Sí, y te insisto, yo tengo los documentos para que en caso de que quiera el derecho de réplica la delegación, con gusto nos sentamos y con los documentos en la mano le demostramos lo que está pasando, ¿sí? Y no a él, a quien sea, porque esto lo vamos a hacer público en los próximos días en una conferencia de prensa de que lo que está pasando en esa dependencia, como lo hemos señalado en algunas otras, de frente, con la valentía y con los documentos en la mano. No es posible que el recurso o el dinero de los veracruzanos y de los mexicanos se esté utilizando de una manera tan burda para beneficiar pues, a los amigos, ¿no? Claro. A los amigos o a los compromisos, ¿no? Sí. Aquí debemos de ver de que la obra se haga en el menor precio y con la mejor calidad. Y obviamente si se da un privilegio a las empresas veracruzanas, qué mejor que es lo que nosotros siempre hemos buscado, que los veracruzanos tengamos trabajo. No tenemos por qué irnos a Estados Unidos a trabajar si el recurso que generan las obras que se hacen en Veracruz, las empresas las hicieran los veracruzanos, no necesitaríamos ni siquiera irnos a Estados Unidos a trabajar. Claro. Pero yo luego de broma, tal parece que la única propuesta seria de trabajo que tenemos en Veracruz y en México es el muro que dice Donald Trump que quiere construir. Bueno, ya nos dan ganas de irnos a construirlo. Eso sí les va a beneficiar mucho a ustedes, ¿no? Eso sí es trabajo. Es broma esa. No, ya lo sé, pero tienes razón. Efectivamente, en todo caso, las oportunidades de trabajar para las empresas estarían fuera del estado de Veracruz, ¿no? Pero además, déjame te cuento, tú vas a otro estado con tu RFC de Veracruz, no te dan la mínima oportunidad de hacer obra, ¿sí? O haces una sucursal en el estado donde vas a participar, o no te dan obra. No, pues eso y también ellos, limita, ¿no? Y ellos privilegian mucho la licitación pública estatal, que apenas en esta reforma de la ley de obra pública que hicimos, ¿sí? Apenas la contemplamos, pero de una manera todavía muy débil, ¿no? Y en los otros estados es firme. Si tú quieres participar en Chiapas, en cualquier otro estado, en Puebla, tendrás que tener una sucursal de aquí o tu registro tiene que ser de aquí. Claro. Hablando de otros estados, la percepción de las personas que viajan por la República, y no voy a ir muy lejos, a Puebla, es que en Puebla hay una impresionante obra pública, mientras que en Veracruz no vemos nada. Y entonces, bueno, ¿cómo le hacen estados como Puebla, cuyas condiciones económicas tampoco son tan mejores comparadas con las de Veracruz? Pero sin embargo es notorio, ¿no? Particularmente en la zona metropolitana de Puebla hay un crecimiento muy importante. ¿Qué deberíamos aprender de esa lección de Puebla? Bueno, lo que es Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, varios estados de la República se les ve su avance en cuanto a obra pública, pero también es por medio de endeudamiento o por medio de participación público-privada, ¿sí? Eso sí hay que reconocérselo a esos estados. Aquí en Veracruz nos hemos endeudado, pero desgraciadamente no se ha visto ese avance en cuanto a obra pública, ¿verdad? Y apenas parece ser empiezan las participaciones público-privadas, que son los que van a venir a invertir y son los que van a generar esa obra pública que tanto necesita Veracruz. Veracruz necesita carreteras de primer mundo. ¿Para qué? Para que las inversiones que supuestamente se van a venir con lo de la reforma energética, sobre todo el clúster petrolero del sur-sureste del estado, Coatzacoalcos, Mina. ¿Sí? Pero las carreteras obviamente están para dar lástima. ¿Sí? Tú como inversionista vienes y ves ese medio, cómo está esa vía de comunicación, pues lo más probable es que te vayas a otro lado a invertir, ¿no? Pero si efectivamente nosotros queremos ser atractivos, ¿sí? Tendrán que rehabilitar todas las vías de comunicación y darle todas las garantías y concesiones a los empresarios para que vengan a establecerse. Si no, Veracruz se va a seguir quedando atrás. Y a pesar de ser uno de los estados más ricos en todo, ¿sí? Desgraciadamente somos pobres. Así es. Ahora que mencionas este asunto de las asociaciones público-privadas y dada la precariedad de la hacienda pública estatal, es decir, no hay recursos
necesitamos obra. Y bueno, una opción es esta, ¿no? Pues que las empresas privadas entren con su capital. Pero existe la percepción social de que esto es privatizar la obra pública y de que a final de cuentas es más el beneficio para la empresa que para el propio Estado. ¿Qué tan viable realmente es una acción de esta naturaleza? ¿Y qué tanto podría los veracruzanos temer de que esto pudiera convertirse efectivamente en una privatización, digamos, de espacios que normalmente son manejados desde las instancias públicas? Sí, definitivamente, no, en parte tienes razón, pero si nosotros queremos una vía de comunicación de primer mundo, a lo mejor nos va a costar una caseta, ¿no? Sí. Pero obviamente eso te va a dar seguridad, te va a dar confianza para transitarla a la hora que sea, porque ahora es difícil transitar de noche, ¿no? Bueno, sí. La autopista normalmente está vigilada por la misma seguridad privada de las autopistas o de la Policía Federal, y eso te va a dar seguridad para caminarla. Pero de que se puede sentir que se está privatizando, sí es cierto, pero también está el peaje sombra, sí, que también es factible de que el privado, la iniciativa privada venga, invierta y el Estado le pague cierta cantidad por el número de vehículos que transitan sobre esa vía. O sea, hay muchas formas de buscarle. Aquí lo necesario es de que nosotros como Estado seamos un atractivo para la inversión privada y para el turismo, ¿sí? Nosotros no podemos quedarnos atrás, así como estamos. Afortunadamente, la industria de las no chimeneas, ¿sí? Todavía vienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un estado bello, es un estado muy hermoso. Y yo lo he comentado, para vivir en Veracruz y para invertir en Veracruz, solamente hay un requisito, es amar a Veracruz. Y tal parece que muchos funcionarios no. Tal parece que están esperando terminar para irse de Veracruz. Claro, con la masa de riqueza que han acumulado. Hablando de hacer atractivo el Estado para la inversión, el año pasado se incrementó la tasa del impuesto, el llamado impuesto a la nómina, antes ahora impuesto sobre las remuneraciones al personal, del 2 al 3%, un salto que parece poco, pero es mucho, ¿no? Porque representa un incremento del 50% en la tasa. ¿Qué tan atractivo puede resultar un Estado que sube sus impuestos? ¿Qué tanto representa un impacto para las empresas constructoras? Porque ahora tienen que pagar más impuestos. Y bueno, ¿y qué tanto puede representar? También, si recordamos que los recursos de este impuesto, los recursos recaudados, también pueden ser utilizados para la construcción de obras. Bueno, te recuerdo que el fideicomiso del 2% a la nómina, como inicialmente se llamaba, fue creado precisamente para que lo que captara de ese 2% de la nómina se aplicara en obra básica social o, en su defecto, rehabilitar las vías de comunicación, hacer escuelas, hospitales, todo lo que pudiera hacer obra social. Se fue perdiendo ese contexto, esa idea, y empezó a invertirse, pues, que en la Secretaría del Trabajo, que en turismo, que en otras cosas que definitivamente a lo mejor se perdía el concepto por el cual fue creado. Que se aumentó del 3%, del 2% al 3%, y que fue un salto al vacío, porque fue el 50% lo que se nos aumentó. Pues sí lo sentimos nosotros los empresarios, no nada más los constructores, todos los empresarios, ¿no? Que en su momento nos opusimos, sí, pero que nos los están aplicando y que lo hemos seguido pagando también es cierto. Lo que nosotros lamentamos como parte del fideicomiso y como empresario, ¿sí?, es de que ese recurso no se esté utilizando ya para lo que fue creado. Desde 2014, déjame te digo que la cuenta del fideicomiso únicamente tiene 5,000 pesos. ¿5,000 pesos? Sí. Pero si captan los recursos anuales de recaudación de ese impuesto. Mensual. Bueno, mensual, sí, ¿no? Sí. Mensualmente el fideicomiso, cuando era el 2%, venía recaudando entre 200 y 220 millones de pesos mensuales. Con este 50% está captando un promedio de 320, 300 millones de pesos mensuales de impuestos. Pero obviamente estos recursos hasta hoy no van a parar el fideicomiso, ya quedan en finanzas
porque de acuerdo a la reforma de octubre que se hizo hacia el fideicomiso del 2 al 3, ya le da facultades al Estado para pagar pasivos de su deuda, ¿sí? O utilizarlo en lo que él considere más conveniente. Es lo que marca la ley. Nuestros legisladores, ¿sí? Que de manera brillante así lo determinaron, pero lo determinaron a partir del 1 de enero. ¿Sí? Aquí la pregunta es, bueno, desde 2010, que son los donde yo tengo las cuentas, a 2015, se tiene que transparentar esos recursos. Sí, claro. Esos recursos tienen que transparentarse porque hay más de 5,000 millones de pesos que no fueron a dar a las cuentas del fideicomiso. ¿Sí? Hay una deuda de obra pública del fideicomiso, le calculábamos entre 1,800 y 2,000 millones de pesos. Pero si tú pagas esos 1,800, 2,000 millones de pesos de deuda que tiene el fideicomiso con los constructores, por obras ya terminadas, pues todavía te quedarían 3,500 millones de pesos. Claro. O sea, es un fideicomiso sano. Claro. ¿Y sano por qué? Porque los empresarios tenemos la obligación de pagar nuestro 3% ahora, sí, que no se aplica para lo que fue creado el fideicomiso. Pues ha sido una lástima, porque también eso viene a repercutir en el atraso de obra pública en el Estado. Claro. Hay tantas cosas por hacer, pero el recurso no llega a donde tiene que llegar. Y también te lo puedo decir con los documentos en la mano, cuando quieras yo te los presto para que veas que efectivamente lo que nosotros los empresarios decimos es cierto, es verdad. ¿Sí? Que la Secretaría de Finanzas le esté dando un giro diferente a lo que debe ser el fideicomiso, pues es porque sí le conviene en estos momentos sus intereses. Sí. Nosotros esperamos de que un candidato que ofreció bajar del 3% al 2%, lo haga inmediatamente que llegue con su nuevo Congreso del Estado. Eso lo vemos nosotros con una esperanza y con una idea de que es para reactivar la economía del Estado. Porque solamente, hay dos formas de crear riqueza en el Estado, ¿no? Una es bajando impuestos y la otra dando las facilidades a los empresarios para crear empleos. Sí. Y si esa es la idea que trae ese candidato, bienvenido, ¿eh? Y aparte, maneja que va a reconocer la deuda, ¿sí? Aquella que sea procedente, porque también debe de haber uno que otro vival ahí, amigo de los funcionarios también, ¿sí? De que a lo mejor no sea válida su deuda, bueno, no, sino que no se las pague, pero a los empresarios que invertimos nuestro patrimonio, nuestros recursos para hacer las obras para beneficio social, pues se nos tiene que pagar. Claro. Y él, previo análisis, lo va a pagar. O sea, ese reconocimiento de deuda a nosotros nos satisface, porque hasta ahorita no he oído a ningún candidato que diga que le va a pagar a los empresarios el adeudo que sea procedente. Solamente lo ha hecho él. Y claro, qué bueno. Sí, decías algo muy interesante y me parece que también esa tónica deberá trabajar el próximo gobernador, transparentar el uso de los recursos que de 2010 a 2015 el uso que se le dio a esos recursos recaudados del impuesto a la nómina, porque efectivamente la reforma entra en vigor a partir de 2016, la reforma que permite utilizar esos recursos para pagar deuda. Antes eran para hacer obra pública. Entonces, como tú dices, son 5,000 millones de pesos que debieron de haber ingresado y que por ley tenían que destinarse a obra pública. ¿En dónde están? Porque evidentemente no se utilizaron para obra pública, y basta ver los presupuestos de egresos, ¿no? del gobierno del Estado para ver lo que está destinado a ser invertido en obra pública. Entonces esa parte necesariamente tendrá que ser también transparentada, ¿no? Explicarle a los veracruzanos qué pasó. Así es. ¿No? Así es, y nosotros incluso proponíamos, doctor, también, de que como se están captando más de 300 millones de pesos, si se involucra esta captación para obra pública durante los 12 meses, estamos hablando de 3,600 millones de pesos aproximadamente. Ajá. De inversión en obra pública. Eso te da para terminar muchas obras de las que están votadas, iniciar nuevas. Vamos a tener una inversión mensual de 300 millones de pesos de obra pública que ya no la hemos tenido, tiene muchos años en Veracruz. Sí. Vaya, eso sería excelente, fabuloso, incluso, y con gusto nosotros recibiríamos al nuevo gobernador si hiciera esto. ¿Por qué? Porque vamos a reactivar a las constructoras, que nosotros como constructores, como industria de la construcción, fortalecemos y damos trabajo a más de 50 ramas de la economía. Tú sabes más de eso que yo, ¿sí? Activamos
desde Todo, la ¿no? que nos da de comer, los hoteles, los restaurantes, los gastos, el de las llantas, el de la gasolina, los contadores, los supervisores, los auditores, todo. Además de manera inmediata, De manera ¿no? inmediata se ve el Sí. recurso reflejado Sí. en los veracruzanos. Y al ver más recursos circulando en las bolsas de los veracruzanos, pues hay más gasto. Sí, sí, por ¿Sí? supuesto. Se ve enseguida. Tú ves un estado pujante, es un estado que tiene obra pública. Tú me lo pusiste de ejemplo, Puebla. Sí, sí, claro. Y si no, pues entonces se va atorando también el resto de la economía. Nos enfrentamos en Veracruz a una situación muy complicada, porque ahora estamos hablando de la deuda con las empresas constructoras, pero de la misma manera hay deuda con otras empresas de otros ramos, y bueno, está una deuda muy grande que con los bancos comerciales, con la banca de desarrollo y otros múltiples compromisos financieros que tiene el gobierno del Estado, que de acuerdo con los estudios que hemos realizado en la Universidad Veracruzana, pudieran llevar la deuda a los 128, 130 mil millones de pesos. Imagínate. Entonces, aquí la cuestión es, caray, pues el próximo gobernador lo va a tener bastante difícil, porque las limitaciones financieras pues son bastante grandes, ¿no? Digamos, podemos pensar, como lo hacíamos en este momento, bueno, pues si le metemos dinero a la construcción, seguramente podemos reactivar la economía veracruzana, que por otro lado también está en un completo rezago, no solo la industria de la construcción, sino en general. Entonces, ¿cómo reactivar la economía ante una situación tan comprometida financieramente? A mí me gustaría escuchar tu punto de vista de cómo hacerle en términos generales, o cómo lo piensan en los constructores que podemos enfrentar esta situación, bueno, pues para fines de año y para el próximo año, porque en lo que resta del año creo que no tendremos soluciones de este tipo. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando aquí en Economía y Sociedad. Bien, ya estamos de regreso aquí en Economía y Sociedad. Hoy estamos hablando sobre la industria de la construcción y nos acompaña el licenciado Rafael Núñez, presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz. Antes de irnos a la pausa, decía yo que la situación de Veracruz es bastante comprometida. Estamos en medio de una crisis económica pues, generalizada, diría yo, peor en algunos sectores como el de la construcción, y el gobierno enfrenta limitaciones financieras muy fuertes debido a una deuda muy grande de muy diversa naturaleza. ¿Cómo vislumbran los constructores que pudiera solucionarse esta problemática a la luz del cambio de gobierno que vendría con nuevos planes, y entonces, bueno, pues de alguna manera las propuestas que tengan las asociaciones como la ACEBAC pudieran influir para ir tomando decisiones y solucionar la problemática? Sí, como comentábamos anteriormente, doctor, la forma de recuperar un Estado es bajando impuestos y dando las posibilidades para crear más empleos a los empresarios, ¿no? Uh-huh. Eso es una regla de oro que ustedes mismos, los economistas, nos han enseñado, ¿no? Reactivar la industria de la construcción, ya sea por medio del fideicomiso del 3% de la nómina, y que la de ramas se hiciera para la obra, para que las demás ramas que nosotros reactivamos pudiéramos trabajar, ¿no? Pero aquí es bien importante algo que se nos ha olvidado, doctor, que es de que en el próximo gobierno
Nosotros no necesitamos a los hombres más inteligentes. Necesitamos a los hombres medianamente honrados. Digo medianamente honrados, ¿eh? Sí. ¿Para qué? Para que ya no haya esa gran fuga de capital, como tú dijiste hace rato, ¿sí? Que nos ha afectado, nos ha lacerado ese tamaño de esa corrupción que se vivió, que se vive en este estado. Cierto. Nosotros necesitamos personajes medianamente honrados que ocupen las principales carteras del próximo gobierno para mejorar Veracruz. ¿Qué significa esto? Que el próximo gobernador, ¿sí?, sea medianamente honrado también, para que podamos nosotros veracruzanos seguir confiando en los gobernadores en turno. No es posible que esta situación en Veracruz se siga dando, no por 6 años más, por 2, por 1, ya no. Ya el Estado ya no aguanta, ya el Estado, ya lo que se tenía que hacer ya lo hicieron. ¿Sí? Sí. El Estado de Veracruz es un buen ejemplo a no seguir por los demás. Claro, sí. ¿Sí? Sí, ya les marcamos la pauta de lo que no hay que hacer. De lo que no hay que hacer, ¿sí? Bueno, ya el gobernador que venga, ¿sí?, ya sabe qué es lo que no tiene que hacer. Sí. Tiene que hacer todo lo contrario para que Veracruz pueda recuperar esa grandeza de Estado que teníamos. Sí. Sí, tienes mucha razón. Si una premisa se debe de cumplir es que el próximo gobierno sea honesto, porque la corrupción ha lacerado a toda la sociedad y ha, como tú mismo lo has detallado en algunos aspectos, ha mermado de manera muy importante el presupuesto del gobierno del estado, e incluso el presupuesto del gobierno federal destinado a la construcción en Veracruz. Entonces, efectivamente necesitamos, pues no solo un hombre, un conjunto de hombres que nos garanticen la honestidad y la eliminación de la corrupción, como digamos, como principio fundamental de gobierno, ¿no? Sí, y hombre que sea, funcionario que sea, visto, o sea, le sea comprobado un acto de corrupción, que jamás vuelva a tener un puesto público. Claro. No es posible que los vemos 2, 3 años y al rato ya los vemos otra vez montados en una nueva responsabilidad. Sí, que jamás vuelva a tener una actividad del orden público. Sí. Y si aspiran a un puesto de elección popular, bueno, que ya los veracruzanos no le demos la confianza. Claro. Sí, es la única manera de decirle a esa clase llamada política que están tan denostada, ¿sí?, por los mismos ciudadanos, que ya no creemos prácticamente en nadie, de decirles que ya no queremos que sean así, ¿sí? Queremos que en Veracruz se viva, una, que vivamos en paz, la otra, que tengamos trabajo, ¿sí?, y la última, ¿sí?, que nosotros podamos educar a nuestros hijos diferente. Sí, claro. Como una forma de contribuir a mejorar el futuro del Estado. Así es. Pues yo quiero agradecerle mucho al licenciado Rafael Núñez, presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz, Asociación Civil, su presencia en este programa. Rafael, muchas gracias. A la orden. Ha sido un placer poder platicar contigo y pues toda la información que nos has permitido conocer. Muchas gracias. A la orden. Muchas gracias. Y bueno, pues a usted muchas gracias por seguir este programa. Yo soy Hilario Barcelata Chávez, esto es Economía y Sociedad. Hasta la próxima.